Proyectos sustentables. Sería un descubrimiento único. Hace 500 años, cuando el mundo pensaba que la Tierra era plana, Fernando de Magallanes zarpó de Sevilla, en España, para descubrir que la Tierra era redonda. Majestad, hay un camino más corto para llegar a las Indias y sus riquezas. Lo descubriré para vos. Pero no vivió para contarlo. Juan Sebastián Elcano tomó el timón y el mando. 5 barcos iniciaron aquella travesía. Solo regresó uno, el Victoria, con 18 supervivientes que lograron terminar la hazaña. Desde el mismo puerto, el mismo día, a la misma hora, pero 500 años después, otro español intenta repetir la hazaña en la embarcación más pequeña en la que jamás se haya intentado una vuelta al mundo, una moto acuática. Se encuentra en Sustentable ese explorador español que tuvo la idea o tuvo la locura de repetir esta hazaña. Bienvenido a Sustentable, Álvaro de Marichalar Sáenz de Tejada. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, Alberto, encantado de estar con vosotros, contigo, y muy honrado y feliz de poder compartir estas historias que has introducido tan bien. Cuéntanos, Álvaro, ¿cómo surge esta idea? De pronto uno diría, ¿qué locura es esta? Cruzar, darle la vuelta al mundo en una embarcación que la gente puede tener una idea, que es una especie de web runner, una moto acuática, y en esa embarcación tan pequeña, la más pequeña con la que se haya intentado esta hazaña, vas, no te paras y ya llevas prácticamente la mitad o estás un poquito llegando a la mitad. Álvaro, cuéntanos. Bueno, efectivamente puede parecer una locura el enfrentarse a la mar en una embarcación tan precaria, tan pequeña, tan frágil, tan a la intemperie, ¿no? Es una embarcación que no tiene refugio, no hay camarote, ¿no? Son 3 metros de eslora y es una embarcación muy pequeñita. Efectivamente es como un jet ski, un wave runner. La mía es una Sea-Doo, es una embarcación de la marca BRP, Bombardier Recreational Products, que está fabricada en Querétaro, aquí en México, aunque está diseñada en Canadá, lo cual es una primera aproximación a los porqués me estoy tan honrado y tan feliz de estar en México y por qué México es tan importante en esta expedición. Hay muchos otros factores que vamos a ir desvelando de por qué México es tan importante en esta expedición, que es la vuelta al mundo en la embarcación más pequeña en la historia de la navegación. Quiere decir que nunca en la historia de la navegación se ha dado la vuelta al mundo en una embarcación tan pequeñita, de una eslora tan pequeña como esta embarcación que estoy tripulando yo, para conmemorar, como has dicho muy bien, ese es el motivo principal, el 500 centenario, 500 años de la expedición más importante conseguida por la humanidad, que fue la que demostró que estamos en un mundo esférico, toda la humanidad junta en unión, que el planeta no es una tabla donde hay un final y un principio, una especie de catarata donde todo se acaba, el Finisterre, sino que estamos todos juntos, la humanidad, en un destino común, a alta velocidad, navegando por el universo, que somos tripulantes de este planeta que nos deja Dios y que estamos dejándolo, convirtiéndolo en un verdadero auténtico basurero. Y ahí vamos a la misión de esta expedición, que es llamar a la conciencia de por qué estamos maltratando tanto nuestro pequeño planeta, que debería llamarse, por cierto, planeta agua, porque el 70% de superficie es de agua, y estamos utilizando ese 70% del planeta, bueno, y el resto también, la Tierra también, de vertedero. La misión principal de la expedición es, con estos datos históricos tan importantes de hace 500 años, identificar lo que está sucediendo hoy, que estamos matando el planeta, que estamos no solo utilizando de basurero, sino que estamos esquilmando las especies en tierra, pero sobre todo en la mar. Estamos pescando mucho más de lo que se regenera, sobrepesca, pesca ilegal, deforestación y todo lo que significa pues el no respetar este entorno tan frágil, tan bonito, que nos, insisto, presta Dios gratis, sin cobrarnos alquiler, pero que no estamos respetando lo suficiente. Entonces, por eso estamos haciendo una exunión, una fusión entre esa historia tan bonita de esos grandes navegantes del siglo XVI que se arriesgaron incluso su propia vida para el conocimiento geográfico. Lo lograron, como bien has dicho, solo 18
de los 260 que habían zarpado, solo un barco llamado Victoria, de los 5 que zarparon el 10 de agosto de 1519 desde Sevilla. A Sevilla llegaron esos 18 supervivientes al mando de Juan Sebastián de Elcano, y la vida de los que dejaron sus esfuerzos y sus intentos en la mar sirvió para que esos 18 pudieran conseguirlo, y que la humanidad a partir de ahí, de una manera radical, cambiara completamente en su concepción de sí misma, del comercio, de la relación humana. Ahí empezó el comercio internacional. En eso México otra vez es importantísimo, porque eso es el galeón de Acapulco, o ya también llamado galeón de Manila o galeón de la China, que hizo el comercio entre China y el resto de Asia, América, México y Europa. 300 años, durante los cuales a ese gran océano Pacífico, que fue descubierto nada más que 6 años después de cruzarlo ya Fernando de Magallanes y todos sus navegantes, por lo que hoy llamamos precisamente Estrecho de Magallanes, ese paso Atlántico al Pacífico, es, como digo, 6 años después de que Vasco de Balboa lo descubriera desde Panamá, 1513, ya se descubrió ese otro gran, límite del océano, y superándolo, llegar otra vez a circunnavegar el planeta. Eso es muy importante, conocerlo es fundamental, y es fundamental porque es una herencia de la humanidad, sobre todo de la familia hispanoamericana, porque por el mestizaje, pues esas personas son los antepasados de cualquier boliviano, mexicano, español, portugués, argentino, chileno, estadounidense. Es muy importante porque eso nos llena de fuerza en nuestra conciencia, en nuestro saber, en nuestros orígenes, en nuestra identidad, y nos puede servir mucho también de tomarlo como referencia de comportamiento en la vida actual, ¿no? Ellos tomaron riesgo, ¿por qué no vamos a tomarlo nosotros? Merece la pena arriesgarse, merece la pena vivir en libertad, vivir de pie, vivir en la verdad, ¿no? Y esos son los objetivos de esta expedición, que aunque la embarcación es muy pequeñita, el tamaño del sueño es enorme, y por eso lo estoy intentando, lo sigo intentando. Es realmente increíble lo que está haciendo este hombre. Conversamos con Álvaro de Marichalar Sáenz de Tejada, quien le está dando la vuelta al mundo en la embarcación más pequeña en la que jamás se haya intentado una moto acuática. De verdad, insisto, y no lo dejaré de hacer durante la entrevista, una verdadera hazaña. ¿Cuándo saliste? ¿Desde qué puerto saliste? ¿Qué países has recorrido? Antes de entrar a la parte de lo que significa cruzar el Atlántico en una moto acuática. Cuéntanos, Álvaro. Pues mira, Alberto, yo zarpé justo a la misma hora, el mismo día y del mismo lugar que lo hicieron Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano y sus 260 marinos en 5 barcos. Pero 500 años después. Ellos lo hicieron a las 11 de la mañana, el 10 de agosto de 1519. Yo lo hice a las 11 de la mañana, el 10 de agosto, también desde Sevilla, desde el río Guadalquivir, en 2019, justo 500 años después. Ellos lo que hicieron es navegar desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda, que es la desembocadura del río Guadalquivir ya en el Atlántico, y pusieron rumbo directo a América, rumbo directo primero a Canarias y luego ya a Brasil. Yo podía haber hecho lo mismo, pero consideré que era muy importante homenajear al origen nacional de Fernando de Magallanes, que se hizo español, pero él nació portugués. Y de hecho, el rey Carlos I de España y V de Alemania, que fue quien confió en la idea de Fernando de Magallanes de circunnavegar la tierra, alcanzando las Islas de las Especies rumbo oeste, ese joven rey de 18 años nada más, que tomó muchísimo riesgo también, porque si le hubiera salido mal, pues hubiera perdido incluso la corona seguramente. Pero esas personas, o sea, el rey, este señor tan joven, era muy listo, y él decidió patrocinar a esas personas, sobre todo a Fernando de Magallanes, porque tenía información de los grandes navegantes españoles y portugueses. Hablamos de los españoles, los conocemos mejor, pero los portugueses quizás son menos conocidos, pero son igualmente importantes. Enrique el Navegante, Vasco de Gama, tantos. Entonces, a mí me pareció de sentido común y de abrazo ibérico y europeo y humano el navegar a Portugal y homenajear a esos navegantes portugueses que dieron información al rey Carlos I para patrocinar a Fernando de Magallanes. Por eso, desde ya Sanlúcar de Barrameda, fui a todo Huelva y entré en costas portuguesas hasta Sines, donde hice un homenaje a Vasco de Gama, de allí a Lisboa,
De Lisboa hicimos un homenaje precioso a Enrique Navegante. De allí continué a Oporto. De Oporto ya salí rumbo a Galicia, otra vez al norte de España, para conseguir llegar a todo el Cantábrico, el mar Cantábrico, Asturias, Cantabria y a País Vasco. Ahí paré en Guetaria, Guipúzcoa, donde nació Juan Sebastián Elcano. Hicimos un homenaje precioso, que hay un gran monumento ahí, a los 18 supervivientes que consiguieron dar la primera vuelta al mundo. Pusimos unas flores y desde allá navegué a San Sebastián y a la frontera con Francia, Biarritz, Bayona. Saqué la embarcación del agua y por tierra la llevé a Mónaco. Y desde Mónaco, ahí zarpé ya rumbo a Marsella, de Marsella toda la costa francesa, al Golfo de León, hasta Barcelona, y ya toda la costa española del Mediterráneo hasta Gibraltar. Todo eso es sin barco de apoyo, sin ningún tipo de asistencia por tierra, repostando poco a poco antes de 200 millas náuticas, 350 kilómetros, que es mi altura máxima, gracias a un depósito suplementario de combustible que llevo en la popa de la embarcación. Durmiendo donde puedo, buscando donde comer, donde dormir, donde buscar agua, donde a veces como 2 veces al día, otras veces una vez cada 3 días. O sea, que eso es consustancial a la expedición, hay que adaptarse, sobre todo una expedición de una embarcación tan pequeña donde no hay nada, no puedes llevar más que un poquito de miel y unos frutos secos, pues hay que ir repostando en puertos. Desde Gibraltar, un amigo mío, François Fiat, me dejó un superbarco que tiene, que se llama Yersin, que es el barco de exploración más moderno del mundo, de 80 metros de eslora, de propulsión eléctrica. Ellos hacen, es impresionante, pues un barco híbrido. Lo que hacen ellos es que tienen 8 generadores que con gasoil producen electricidad con la que se propulsa la embarcación, alcanzando una optimización de energía, pues casi gastan como el 60% menos de cualquier barco que fuera de propulsión tradicional de esa eslora. Imaginaos la eficiencia. Sí. Y encima no hay árbol de levas, con lo que no hay ninguna vibración a bordo. Una maravilla. Es un barco de los más modernos del mundo, si no el más moderno del mundo, fabricado en Francia. Y invito a tu audiencia de hacer un Google, porque es que merece la pena verlo. Yersin, Y-E-R-S-I-N. Y de ahí zarpamos desde Gibraltar el día 10 de diciembre 2019. Llegamos vía Tenerife, donde pasé una noche reparando. Ya crucé el Atlántico en 15 días, llegando a la isla de Guadalupe. ¡Qué bonito! Otra vez México, por la Virgen de Guadalupe, esa isla que tiene ese nombre tan bonito. Hoy día es antes España, hoy es Francia. Ahí me acogieron, me recibieron, celebramos la Navidad. Fue precioso. Y a partir de ahí, bueno, el barco ya regresó a Europa y me quedé otra vez solo. Me quedé solo y eso significó que empecé a remontar todas las islas del Caribe hasta Florida. Guadalupe, San Bartolomé, que así lo bautizó en el 4º viaje Cristóbal Colón en honor de su hermano Bartolomé Colón. San Bartolomé, Islas Vírgenes Británicas, norteamericanas hoy día, Santa Cruz, San Juan, de Santa Cruz. Otro salto a Puerto Rico. Estos saltos son 10-12 horas a mar abierto, sin ver nada, sin costa, de isla en isla. Como tengas una lipotimia, un desmayo, un fuego, un impacto contra un tronco, o contra un contenedor a la deriva, en fin. Ahí te la juegas, pero hay que jugarse, hay que arriesgarse un poco. De Puerto Rico crucé el Canal de la Mona, uno de los tramos más peligrosos, a República Dominicana. Gracias a Dios lo hice. República Dominicana, bordé todo el norte hasta Haití. De Haití, ahí tengo unas anécdotas impresionantes de esta persona que se le ocurrió hacer una fogata para darme referencia de rumbo en una noche cerrada de tormenta. Un señor de 80 años, de tez negra, ojos azules como la mar. Nunca había tenido zapatos. Un señor increíble, un señor, como dice la palabra, que se le ocurrió hacer esa referencia. Me salvó la vida y nunca lo olvidaré. Le empecé a llamar Monzá, mi faro, y le he prometido que como llega a Mónaco le voy a sentar al lado del príncipe Alberto en la recepción de llegada. Le estamos haciendo ya el pasaporte. No ha tenido jamás ningún tipo de documentación, jamás utilizó, como digo, zapatos, pero son esas personas, ¿no?, que te encuentras en las expediciones, que son los ángeles, que son la humanidad, que son los hermanos en la mar, personas que nunca viste, que jamás volverás a ver quizá, pero que jamás olvidarás. Y eso es lo enriquecedor. Gracias a él, insisto, logré recalar a las 3 de la madrugada, ya con una tormenta terrible, ahí en Haití. En Haití me encontré, es que son cosas que tendría
24 horas para explicaros, Sí, ¿no? sí, Fijaros yo sé. qué escena fue llegar ahí, ver esa fogata enorme. Desde lejos parecía la sirena de una ambulancia, porque ya sabéis que Haití, por desgracia, pues no tiene tendido eléctrico público y no hay faros ni hay nada. Y entonces, pues claro, había una serie de todo arrecifes y o me daban ese rumbo o no sabía dónde ir. Y insisto, me salvó la vida. Ahí en una palmera habían clavado, hecha con óleo, con un lienzo, una bandera de España, de la Marina Deportiva, que es igual que esta, con la corona en medio. La habían sabido que era esa. Es increíble, con esa sensibilidad. La habían pintado al óleo, estaba todavía fresca la pintura. No tenía electricidad. Ahí empezó a salir gente, todos me empezaban como a dar agua de coco, algo de comer, me pusieron enseguida un camastro ahí para dormir, enseguida. Bueno, impresionante. Y nada más que historia la que nos está contando Álvaro de Marichalar. La verdad es que está muy buena la conversación. Vamos a escuchar los sonidos de la naturaleza y después vamos a hacer una pausa y regresamos rapidísimo. Sustentable, la voz del medio ambiente. Proyectos sustentables. Regresamos a Sustentable, estamos conversando con Álvaro de Marichalar, este hombre que intenta dar la vuelta al mundo en una moto acuática. Nos quedamos en que había llegado a las costas de Haití y de ahí empezó su travesía hacia Cuba. Crucé a Baracoa, Cuba, el Canal del Viento. Otro paso complicado, el de la Española, que es Haití y República Dominicana hoy día, y la isla de Cuba. Son 82 millas, complicado, pero llegué, gracias a Dios, a Baracoa. Allí igual, todas las autoridades cubanas me trataron impresionante. Fueron desde La Habana hasta Baracoa para hacerme el pasaporte, porque Baracoa no tiene, en fin, no es un puerto de llegada internacional, pero como sabían que iba a ir por ahí, pues mandaron desde La Habana a un agente de aduanas para sellarme el pasaporte, etcétera. Y ya fui navegando todo el norte de Cuba, que es larguísimo. Cuba es como Italia de grande, es larguísima, hasta La Habana. De La Habana crucé ya a Florida y llegué justo el día que cerraban Estados Unidos a la navegación por causa de la pandemia, 14 de marzo 2020. Al llegué no pude ni dormir en ningún lado, mis amigos de allí, yo estoy de mi carrera por ahí, tengo bastantes amigos, pero estaba todo prohibido, no te podías meter en un condominio, te podías meter en un hotel, no había nada, entonces pues dormía en un banco en una calle, pero había mucho pavor, mucho terror, toda mascarilla, no sé qué, ¿os acordáis? Había mucho miedo y me dio mucha pena, por cierto, que hubiera tanto miedo, pero luego si quieres hablamos los porqués de los miedos y cómo vencerlos. Y ahí estuve día tras día, conseguía un sitio para quedarme 1 mes, 2 meses, 3 meses, eso no acababa, y entonces dejé la embarcación en un garaje que conseguí como pude y me volví a Europa. Me volví a Europa y estuve pues 21 meses en Moscú, que es donde yo vivo entre Madrid, Moscú y Mónaco, y me quedé en Moscú, pues ya digo, casi 2 años, esperando a que pudiera regresar a Florida y continuar lo que hice en febrero del año pasado. Desde allí navegué todo Florida, todo el Golfo de México, toda Alabama, Luisiana, todo Texas, hasta llegar a Tamaulipas. Fue ya meterme en territorio mexicano. Fue precioso ver el Starship ahí en ese cohete enorme de Elon Musk. Está en la frontera, increíble verlo a babor, hay una especie de monstruo, una cosa increíble que realmente es sorprendente, está cerquísima del agua y está al lado de la frontera. Y nada, desde allí tuve un accidente por culpa mía, no vi un banco de arena, casi me mato, de 35 nudos que iban, porque estaba la mar en calma, no vi que había un banco de arena, no se veía con el reflejo del atardecer, y frenazo en seco, salí por delante, casi me mato. Pero bueno, gracias a Dios, después de 4 horas de espera y tal, y en fin, aparecieron unos pescadores por allí, me ayudaron muchísimo, me llevaron en el municipio de San Fernando, Punta de Piedra, y ahí me estuvieron atendiendo, me estuvieron curando, se me rompió una ceja, me la curaron allí, bueno, di una charla a los niños, a los jóvenes, a los mayores, fue precioso. Dormí por ahí en una hamaca y al día siguiente pues seguí, ir a toda la costa mexicana entera, hasta recalando en todos los lados, dando charlas en todos los sitios. La charla que más me impresionó probablemente fue la que hice en Cozumel, en la prisión de Cozumel. También en muchas cofradías de pescadores, también en muchos colegios, universidades, empresas. Y me impresionó también muchísimo Bacalar. Bacalar se me ha quedado muy metido dentro por lo que significa
pues esos estromatolitos, ese origen del oxígeno, ese sitio tan increíble, esa armonía, esa belleza. Bueno, es que no sé cómo explicarlo. Muchos de los oyentes conocerán Bacalar y saben lo que es ese sitio mágico, totalmente bendecido. Y de ahí ya pues me metí ya en Belice, en Río Dulce, Guatemala, toda la costa de Honduras, precioso, Roatán, ¿no? Todas las pequeñas islas ya, Nicaragua, que me encantó, Coney Island, Little Coney Island, en fin, una maravilla, todo Costa Rica y a Panamá. Panamá tuvo un problema grave, hubo una tormenta y se hundió la embarcación. Gracias a Dios la pude, como pude, entre dos aguas, empujar a costa, y había una cosa prudencial, una especie de estructura con unas cadenas y una polea, y ahí la amarré y la sostuve hasta la mañana siguiente. La pude rescatar y poner a flote, pero bueno, estuve bastantes días allí y ahora pude llegar hasta Colón, antes del canal justo de Panamá, y ahora la tengo la embarcación en tierra en la ciudad de Panamá. La saqué con un remolque esperando a que me lleguen unas piezas que me tienen que suministrar el fabricante. La pieza, bueno, es el arnés, toda la cuestión eléctrica, que está sulfatada a consecuencia de su hundimiento, y cuando esté eso disponible pues seguiré navegando, cruzando el canal. Como tengo todavía por lo menos un mes hasta que me lo entreguen, he venido a México para unos actos públicos que he tenido en una universidad y ahora unas charlas. Ahora he estado en el Tecnológico esta mañana también dando otras charlas. En fin, tengo varios actos así sobre todo de charlas y de ver a personas, etcétera. Y ahora lo que queda es, pues me quedan 2 o 3 años todavía de navegación, me quedan 70%, 75% del mundo todavía, me queda cruzar el canal, remontar toda la costa del Pacífico de todo Centroamérica, todo México, que por cierto quiero bordear todo el mar de Cortés, o sea que es muy largo, pero muy bonito, muy importante también para filmarlo. Estoy haciendo un documental, o una serie documental, mejor dicho, para enseñar el mundo al mundo, y México es fundamental, y la costa del Pacífico hay que hacerla entera. De ahí California, Oregón, Washington Estado, Canadá, Alaska. De Alaska, si Dios quiere, cruzaré a Kamchatka, Rusia, para ir descendiendo por Kuriles a Japón, Corea. En Corea, fijaros qué bonito, quiero hacer un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona, y uno combinado entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esas son las acciones que tenemos en esta expedición para unir, que creo que es fundamental. Desde Corea, China, Taiwán, Filipinas, Indonesia, ya todo Asia, de vuelta al Mar Rojo vía Canal de Suez, Mediterráneo, y vamos a hacer también un acto en el Mar Negro para intentar que haya paz entre Ucrania y Rusia en Europa. En fin, y que todo eso pare. Mediterráneo, de vuelta a Mónaco, y de Mónaco a Sevilla. Ya digo, me queda mucho tiempo todavía. No sé hasta dónde voy a llegar, pero lo importante en estas cosas es saber que lo voy a intentar. Y eso es lo que siempre recomiendo a todas las personas, que lo intenten. Que el objetivo está ahí, pero lo importante no es el objetivo único, el último. La meta final no es tan importante. Lo importante es intentarlo todos los días, dar lo mejor de ti mismo, no derrotarte jamás. Y ahí me inspira mucho el nombre de mi embarcación. Es un nombre indígena, hispano, de hace 22 siglos, de cuando la actual España y Portugal eran territorio indígena íbero y celta, y luego cuando Roma llegó, pues esos indígenas que no quisieron asimilarse a Roma, al Imperio Romano, pues lucharon hasta el final sin rendirse nunca. Ellos eran pequeños, eran pocos, porque la gran mayoría de los indígenas íberos y celtas vieron en Roma una oportunidad. Les daba, bueno, pues el latín, un idioma común que les aglutinaba, la ley romana, el derecho romano, los acueductos, la industria, en fin, las tecnologías mucho más altas, les compensaba. Pero otros no, tenían su derecho y lucharon hasta el final. Jamás se rindieron, fueron respetados por Roma de una manera increíble. Hasta Roma les motivaron, fueron declarados invictos, nunca vencidos. Murieron, se suicidaron, antes que rendirse. Y eso es lo que tenemos que intentar en la vida. Que nuestro objetivo sea tan importante, que el tamaño del sueño sea tan potente, que nos dé igual los medios para alcanzarlo. Que lo alcancemos luchando, en pie, intentándolo. Y esa es la doctrina, eso es lo que quiero compartir en esta entrevista y en todas las charlas que doy en mis documentales y en todos los sitios, para que seamos dueños de nosotros mismos, de nuestro destino, y que dejemos de estropearnos, traicionándonos como personas y como sociedad. La mayor traición es lo que estamos haciendo con el planeta, estamos traicionándolo. Nos lo ha prestado Dios, insisto en ese concepto, no es nuestro, nos dan prestado, vivimos de prestado y no lo estamos respetando. ¿Podemos cambiar? Debemos cambiar, hay que conocerlo y
buscar las soluciones para lograrlo. En eso también entra México por quinto lugar. ¿Por qué? Porque estoy utilizando gasolina producida a través del destilado de basura plástica que se fabrica en Cancún, en México, por la compañía Plastic to Energy, que es una compañía mexicana que tiene unas patentes mundiales por las cuales están fabricando gasolina a partir, como digo, de desechos plásticos. Bueno, pues qué bien, qué importante, qué rentable. Y eso es lo importante, que seamos capaces de lograr ser sostenibles, porque nos duela lo que le estamos haciendo a la naturaleza y a nosotros mismos a través de nuestras acciones, fruto de la codicia y de la falta de respeto y sentido común. Y por eso, otra vez, pues México vuelve a jugar un papel fundamental en ese ejemplo que es la solución que representa utilizar la basura para producir energía. Es realmente increíble escuchar a Álvaro de Marichalar Sáenz de Tejada, esta aventura que parece interminable, este modo de ir dejando este mensaje a su paso. Si lo pueden seguir en Instagram, por favor, síganlo. Tiene en vivos, postea imágenes. Ahí pueden ver la embarcación de Álvaro y realmente se darán cuenta que sí, es una embarcación adaptada, pero subirse a esa embarcación y cruzar el Atlántico o ir costeando, créanme que no es nada fácil, es todo un reto y lo está haciendo muy bien Álvaro. Desde aquí, desde el programa Sustentable, le mandamos todas las mejores vibras en cada escala que vaya teniendo a lo largo de su recorrido. Y Álvaro, ya para cerrar, imagínense cómo se nos ha ido el tiempo, que ya tenemos que despedirnos. Pero Álvaro, antes de cerrar, ¿cómo vences el miedo? Digamos de manera muy breve, sé que podríamos extendernos otra media hora hablando de esto, pero ¿cómo se vence el miedo cuando yo, que he estado en la mar, en una embarcación grande, es complicado? Tú en una embarcación tan pequeña, ¿cómo vences el miedo? ¿Cómo dices, te levantas al siguiente día después de la tormenta y dices, bueno, vamos a darle? Nos quedan unos minutos nada más, Álvaro, si nos puedes compartir qué hacer cuando parece que ya no queda salida y de repente ahí está un resquicio por el que claro puedes que sí. pasar. Exacto, bien dicho, hay un resquicio siempre hay una solución. Yo creo que la clave es que cuando tengamos problemas, empezar inmediatamente a la micra de segundo después de detectar que hay un problema, detectar que hay una solución, pensar en la solución. Y que el miedo nos ponga en pie, nos dé la energía, la adrenalina para buscar la solución. Nada de acobardarse, nada de derrotarse, buscar la solución. Fundamental. Y siempre hay solución. A mí cuando se meten los plásticos en la turbina y me tengo que tirar al agua por la noche, por el día, hay tiburón, hay medusa, no hay medusa, lo que sea, sin pensarlo, al agua, a sacar el problema y seguir, sin pensarlo. Cuando llega una tormenta hay mucho aparato eléctrico, que es mi principal problema, que me caiga un rayo literalmente encima y me carbonice, al agua con un cabo para que no se me vaya la embarcación y hasta que ceda eso y que no me dé el trueno, el rayo, pues va buscando el hierro del motor, el metal. Entonces no hay miedo cuando hay solución y hay voluntad de vencerlo, no lo hay. Y los miedos muchas veces están en nosotros. Tenemos que ser lo suficientemente libres y fuertes para que los miedos, insisto, sean aliados para hacer soluciones. Para eso primero hay que conocerse para respetarse. Cuando te conoces y te respetas, tienes todas las soluciones que Dios te da con los talentos que también te deja. Y eso es lo fundamental. Y por eso es un orgullo, es una verdadera maravilla hablar contigo, Alberto. Estoy muy agradecido. Nunca olvido, y a todo el mundo se lo mando y se lo reenvío, el super reportaje que hiciste para Televisa de esta expedición, con tu voz, con tu armonía, con tu cariño, cómo lo introdujiste, qué bien lo hiciste, qué bonito es, qué bien está hecho.
Y eso es lo que tenemos que comunicar. Tenemos que comunicar pasión, tenemos que comunicar esperanza, tenemos que animar a las personas, que confíen en sí mismas, que no se derroten, que estén orgullosas de lo que son, de su identidad, de su entidad, que empiecen a pensar un poquito más en el ser, más que en el poseer. Hay que tener un equilibrio, no es todo tener, no es todo material, también está el ser. Y que piensen que realmente con la vida se puede hacer muchas cosas, sobre todo la película de tu vida. En vez de ver tantas películas de ajenos, pues hacer la película de tu propia vida siendo director, tu propio productor, tu propio actor principal. Y así no hay miedo, así no hay nada más que vivir los pocos años que tenemos todos, que la vida hasta se va en un momento, hacer lo mejor posible con ella, hacer el mayor bien posible a los demás y ser lo mejores, los más felices posibles y los más libres posibles. Pues ahí tienen los consejos de Álvaro de Marichalar. Si pueden, inmediatamente, ahorita que termine la entrevista y vayamos a una pausa, busquen el Instagram, es Álvaro de Marichalar, es muy fácil, todo junto, y la verdad es que van a encontrar momentos bien interesantes. Yo he tenido la fortuna de seguir algunos vivos de Álvaro cuando está platicando con los niños, un hombre duro, recio, un hombre de mar. De pronto llega con los niños, se desnuda, les cuenta de manera muy simple, muy sencilla, lo que significa lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, que es el mensaje más importante. Y tú ves a los niños encantados, haciendo sus preguntas desde su perspectiva. Álvaro, ¿y cómo haces del baño cuando estás en el mar? Y la verdad es que síganlo, no tiene desperdicio la cuenta de Instagram de Álvaro de Marichalar. Muchas gracias, Álvaro. Desde aquí, desde Sustentable, vamos a estar pendientes de tus recorridos. Una vez que veamos por dónde andas y demás, y si tienes un tiempito, nos podemos conectar para platicar en Sustentable y hacer esta crónica a través de la radio de una verdadera hazaña que yo espero que lo logres, y todos quienes creemos en ti te vamos a impulsar a que lo logres cuando te sientes que desfalleces, cuando sientes que ya no puedes. Acá tienes, como decimos en México, mucha porra para animarte, para alentarte. Muchas gracias, Álvaro de Marichalar. Nosotros continuamos en Sustentable.